Hablemos de las hormonas metabólicas tiroideas. La glándula tiroides está ubicada justo por debajo de la laringe y a ambos lados y por delante de la tráquea. En adultos sanos, el peso de la glándula tiroides suele oscilar entre los 15 y 20 gramos y esto lo convierte en una de las glándulas endocrinas más grandes del cuerpo. Esta glándula tiroides secreta dos hormonas fundamentales, la tiroxina, T4, y la triiodotironina, T3. Estas hormonas son responsables de inducir un significativo aumento en el metabolismo del organismo. Tanto la T4 como la T3 desempeñan un papel clave en la regulación. Esto quiere decir que la ausencia completa de la secreción tiroidea puede llevar a descensos metabólicos de hasta un 40-50% por debajo de lo normal, mientras que una secreción excesiva puede aumentar el metabolismo en un 60 a un 100% por encima de lo normal. La secreción tiroidea está controlada por la tirotropina, TSH. Esta es una hormona secretada por la adenohipófisis que es parte de la glándula pituitaria. Además de la T4 y la T3, la glándula tiroides también secreta la calcitonina. Esta es una hormona que juega un papel importante en el metabolismo del calcio. Síntesis y secreción de las hormonas metabólicas tiroideas. Alrededor del 93% de las hormonas con actividad metabólica secretadas por la glándula tiroides son T4, mientras que el 7% restante corresponde a T3. Aunque la mayoría de las hormonas secretadas son T4, con el tiempo casi todas las T4 se convierten en T3 en los tejidos, y esto significa que ambas hormonas desempeñan funciones importantes en el organismo. Tanto la T4 como la T3 tienen funciones cualitativamente similares, influyendo en el metabolismo y en otras funciones corporales. Sin embargo, difieren en la rapidez y la intensidad de su acción. La T3 es aproximadamente 4 veces más potente que la T4 en términos de actividad biológica, aunque se encuentran en una cantidad mucho menor en la sangre y su duración de acción es más breve. Anatomía fisiológica de la glándula tiroides. La glándula tiroides se compone de múltiples folículos cerrados con un diámetro que varía entre 100 y 300 micrómetros. Estos folículos están llenos de una sustancia secretora conocida como coloide. Los folículos tiroideos están revestidos por células epiteliales cúbicas que secretan hacia la luz de los folículos. La principal sustancia presente en el coloide es la tiroglobulina, una glucoproteína de gran tamaño que contiene las hormonas tiroideas. Estas hormonas son la T3 y la T4. Para que las hormonas tiroideas puedan ser utilizadas por el organismo, deben ser absorbidas nuevamente de los folículos por la sangre. La glándula tiroides tiene un flujo sanguíneo significativo. El aporte sanguíneo es aproximadamente 5 veces su propio peso, lo que la convierte en una de las regiones del organismo con un mayor flujo sanguíneo. Además de las células foliculares, la glándula tiroides también contiene células C, que secretan la hormona calcitonina. La calcitonina, como ya lo habíamos comentado antes, está involucrada en la regulación del metabolismo del calcio en el cuerpo. El yoduro es necesario para la formación de tiroxina. El yoduro es un elemento necesario en la formación de T4. Sin yoduro, la glándula tiroides no puede sintetizar tiroxina. Para producir una cantidad normal de tiroxina, el organismo requiere aproximadamente 50 miligramos de yodo al año, lo que equivale a una ingesta de alrededor de 1 miligramo de yodo por semana. Para prevenir la deficiencia de yodo, en muchos lugares se añade yoduro sódico a la sal de mesa común. Se agrega una pequeña cantidad de yoduro sódico por cada 100.000 partes de cloruro sódico en la sal común que consumimos. Los yoduros ingeridos por vía oral se absorben desde el tracto gastrointestinal y pasan a la sangre de manera similar a los cloruros. En condiciones normales, la mayoría del yoduro se elimina rápidamente a través de la orina. Sin embargo, antes de ser excretado, aproximadamente una quinta parte del yoduro presente en la sangre es selectivamente capturado por las células tiroideas, donde se utiliza en la síntesis de las hormonas tiroideas. Bomba de yoduro. En esta imagen, muy esquemática, básicamente se va a explicar la captación del yoduro, la formación de las hormonas tiroideas y su liberación. En esta imagen se puede observar una célula que conforma el folículo de la glándula tiroides, que es básicamente una célula epitelial cuboidal. Y bueno, primero que nada comenzamos con el atrapamiento de yoduro. Ese yoduro que se encuentra en la sangre tiene que ser transportado hasta la célula. Después, aquí vemos cómo el yoduro es captado por esta célula y la pregunta es ¿cómo va a entrar el yoduro a la célula? Bueno, lo va a hacer de la siguiente manera. El yoduro va a entrar gracias a un importador, yoduro sodio, que es básicamente un cotransporte que va a permitir el paso de yoduro y va a permitir el paso de 2 iones de sodio. Y esto va a requerir energía. Y la energía que se va a requerir para que se realice este transporte de yoduro hacia el interior de la célula proviene de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y esta bomba sodio-potasio, al estar sacando sodio al exterior, va a dejar bajas concentraciones de sodio en el interior de la célula, con la cual
Esto va a favorecer a un gradiente para que el sodio del exterior pueda pasar hacia el interior de la célula y junto con este pasar el yoduro. Así que básicamente este importador va a funcionar gracias a esta bomba sodio-potasio ATPasa. Y una vez que este yoduro esté en el interior de estas células tiroides, va a poder salir por la membrana apical hacia el folículo por un contratransporte de cloruro yoduro denominado pendrina. Y este yoduro, una vez se encuentra aquí, se va a realizar una conversión de los iones yoduro en una forma oxidada por una enzima llamada peroxidasa que se encuentra en la membrana apical, y al ser oxidado este yoduro por esta enzima peroxidasa se termina formando yodo oxidado. Y este yodo es el que se va a unir a una proteína para poder formar las hormonas tiroideas. Ahora, por otro lado, vemos que el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi sintetizan y secretan una proteína denominada tiroglobulina. Esta tiroglobulina es muy importante, ya que gracias a esta molécula glucoproteica se van a formar las hormonas tiroideas. Hay que tener en cuenta que una proteína está formada por un montón de aminoácidos, y en el caso de la tiroglobulina, una molécula de estas va a contener unas 70 moléculas del aminoácido tirosina. Y bueno, esta tiroglobulina va a salir de esta célula hacia el coloide, y en el coloide la tiroglobulina se va a unir con el yodo, y a este proceso se le llama yodación y acoplamiento u organificación. Y entonces las moléculas de yodo que se unen a la tiroglobulina se unen a los restos de tirosina que tiene la tiroglobulina y así terminan formando monoyodotirosina, diyodotirosina, T3 que es triyodotironina, T4 tiroxina y T3 inversa. Todas estas hormonas se encuentran en la molécula glucoproteica llamada tiroglobulina. Ahora, esta tiroglobulina va a ser captada por la membrana apical de la célula y van a englobar a esta glucoproteína de manera que la van a meter en una gotita de coloide, lo cual va a ingresar hacia la célula esta gotita de coloide y se va a juntar con lisosomas de la proteína de la célula, los cuales van a degradar esta tiroglobulina de manera que van a empezar a liberar las hormonas correspondientes, es decir, van a excindir esos enlaces y van a liberar esos restos de tirosina que formaron esas hormonas, lo cual se va a liberar gracias a la acción de estas enzimas llamadas proteasas. Y bueno, se van a liberar T3 y T4 y por otro lado también se van a liberar MIT y DIT, que en este caso MIT es la monoyodotirosina y DIT pues es la diyodotirosina. Estas hormonas T3 y T4 finalmente van a ser secretadas, sin embargo no se secretan hacia la sangre, sino que el yodo que contienen estas hormonas se separa por acción de una enzima llamada desyodasa, que recupera todo ese yodo para que la glándula lo recicle y forme nuevas hormonas tiroideas. Y una vez que este yodo es retirado de estas hormonas, pues básicamente ahora sí se van a liberar estas hormonas T3 y T4 para realizar sus funciones correspondientes. En una glándula normal, la bomba yoduro concentra a esta sustancia hasta que su concentración supera en 30 veces a la de la sangre. Y bueno, el atrapamiento de yoduro depende de dos cosas, de la concentración de TSH y de la hipofisectomía. En la concentración de TSH, esta va a estimular la actividad de la bomba yoduro, y sin en cambio, la hipofisectomía es lo contrario, va a disminuir la actividad de la bomba. Va a haber una secreción diaria de tiroxina, T4 y de triyodotironina, T3. Viéndolo desde porcentajes, va a ser un 93% de tiroxina y solo un 7% de triyodotironina. Que después la tiroxina se va a terminar convirtiendo en triyodotironina. Y así se van a generar 35 microgramos de triyodotironina diarios. La yodación de la tirosina y la formación de las hormonas tiroideas mediante la organificación de la tiroglobulina. La unión del yodo a la molécula de tiroglobulina recibe el nombre de organificación de la tiroglobulina. El yodo oxidado se une a la tirosina de forma lenta, mientras que las células tiroideas, el yodo oxidado se asocia a la enzima tiroidea peroxidasa para acelerar el proceso. Por ello, a medida de que la tiroglobulina se libera del aparato de Golgi y se secreta al folículo a través de la membrana apical de la célula, el yodo se fija alrededor de la sexta parte de las tirosinas contenidas en la molécula de tiroglobulina. Bueno, ¿cómo funciona la química de la formación de la tirosina y de la triyodotironina? En primera instancia, la tirosina se yoda primero a monoyodotirosina y después a diyodotirosina.
Después, en los siguientes minutos, horas o incluso días, cantidades crecientes de residuos de iodotirosina se acoplan entre sí. El principal producto hormonal de la reacción de acoplamiento es la molécula de tiroxina, que sería T4, que se forma cuando se unen dos moléculas de tiotirosina. En ese momento, la tirosina forma parte aún de la molécula de tiroglobulina. En otras ocasiones, la monoiotirosina se une con la diotirosina para formar la triotironina, como se muestra en el siguiente esquema. También se forman pequeñas cantidades de triotironina inversa mediante acoplamiento de diotirosina con monoiodotirosina, aunque este producto no parece tener tanta importancia funcional en el ser humano. Bueno, ¿y ahora cómo ocurre el almacenamiento? Bueno, la glándula tiroidea es la única glándula endocrina que posee la capacidad de almacenar grandes cantidades de hormona. Una vez finalizada la síntesis de hormonas tiroideas, cada molécula de tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de tiroxina y algunas de triotironina. Estas almacenan la cantidad suficiente para cubrir las necesidades normales durante meses. Esto varía de 2 a 3 meses según el organismo. El transporte de estas hormonas a los tejidos sucede cuando acceden a la sangre posterior a su liberación. Estas están unidas a proteínas plasmáticas, como son la globulina fijadora de tiroxina, la prealbúmina, la albúmina fijadora de la tiroxina, y estas se sintetizan en el hígado. Esas hormonas se liberan lentamente a las células de los tejidos. Ahora bien, podemos observar el comienzo lento y la acción prolongada de las hormonas tiroideas, en este caso ante una inyección de tiroxina. Podemos observar la reacción en el metabolismo basal y el tiempo de efecto en días. Podemos observar que no existe ningún cambio significativo entre el día 2 al día 3. Mientras tanto, después tiene una elevación en el día 10 al día 12. Posteriormente tiene un tiempo de latencia y una actividad que persiste entre las 6 semanas y los 2 meses. Es probable que gran parte de la latencia y el periodo prolongado de acción de estas hormonas obedezca a la unión de las proteínas del plasma y de las células de los tejidos y su lenta liberación. Las funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas vamos a observar que tienen un gran incremento en lo que es la transcripción de los genes, provocando así la síntesis de enzimas proteicas, proteínas transportadoras y proteínas estructurales. ¿Cómo van a ingresar las hormonas tiroideas a través de la membrana celular? Bueno, lo van a hacer a través de un transporte dependiente de ATP mediado por un vehículo. Bueno, vamos a tener que nuestras hormonas tiroideas van a estar acopladas a proteínas transportadoras intracelulares, por lo cual van a sufrir un proceso de desacoplamiento en el cual específicamente la tiroxina va a sufrir una pérdida del ion yoduro a través de una enzima denominada iodasa, como podemos ver aquí, y dando lugar a la formación de triiodotironina. Esta triiodotironina va a viajar hacia lo que es el núcleo y pues vamos a ver que más del 90% de las moléculas de tiroideas se van a unir a los receptores de triiodotironina. ¿Por qué? Porque son más afines a este. Bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo la activación de los receptores nucleares. Propiamente en el núcleo, nuestra hormona tiroidea se va a unir a un receptor de hormona tiroidea. Vamos a ver que a través de un heterodímero, los elementos de respuesta de la hormona tiroidea se van a unir a un receptor retinoide, dando lugar así a un proceso de transcripción en el que vamos a generar ARN mensajero de distintos tipos. Bueno, este ARN mensajero de distintos tipos va a viajar hacia lo que es el ribosoma y dentro de los ribosomas citoplasmáticos van a generar un proceso de traducción que puede durar minutos, incluso hasta horas, para finalmente producir síntesis de proteínas o enzimas, como antes mencionamos. Dentro de lo que nos menciona Guyton en su imagen, podemos ver que las hormonas tiroideas ingresan hacia el núcleo, se unen al receptor de hormona tiroidea. Con el receptor retinoide X se lleva a cabo la transcripción de los genes, la formación del ARN mensajero y la síntesis de nuevas proteínas que nos van a servir en diferentes sistemas, como podemos observar aquí. Bueno, hay efectos celulares no genómicos. Bueno, estos efectos no tienen nada que ver con lo que es el ADN y se van a llevar a cabo en tejido cardíaco, adiposo e hipofisiario. Bueno, dentro de estos lugares van a estar presentes en la membrana plasmática, mitocondrias y el citoplasma. ¿Cuáles son las funciones que van a desempeñar? Bueno, estas funciones son la regulación de canales iónicos, la fosforilación oxidativa y la activación de mensajeros secundarios. Estos mensajeros secundarios van a ser el AMP cíclico y pues la cascada de señalización de las proteínas sinasas.
vamos a tener que las hormonas tiroideas van a incrementar la actividad metabólica. ¿Por qué? Porque a mayor hormona tiroidea hay mayor creación de la síntesis de las proteínas. Va a incrementar el metabolismo basal de un 60 al 100% y pues por lo cual va a aumentar la actividad metabólica celular. Vamos a ver que las hormonas tiroideas también incrementan la actividad de las mitocondrias. ¿Por qué? Porque hay un mayor incremento de número y tamaño de estas y pues nos va a producir una mayor producción de ATP, o sea, energía. Vamos a ver que las hormonas tiroideas facilitan también el transporte activo a través de una bomba denominada bomba sodio-potasio ATPasa. Dentro de esta ya sabemos que pues sale sodio, ingresa potasio y pues vamos a tener que utilizar energía. Y pues a través de esta energía ATP producimos un mayor ingreso de calor y pues vamos a ver que también se va a disminuir el contenido de sodio intracelular, por lo cual vamos a activar un bombeo de sodio dentro de nuestra célula. Y vamos a ver que pues este sodio va a ingresar y pues también va a incrementar lo que es el metabolismo a través del calor. Ahora pasamos al efecto de las hormonas tiroideas sobre funciones corporales específicas. Bueno, tenemos que la hormona tiroidea estimula casi todas las fases del metabolismo de los hidratos de carbono. Para esto podemos observar que tendremos una expansión general de las enzimas metabólicas, lo cual nos va a llevar a una afectación o va a afectar a la velocidad de adaptación de la glucosa. También implica a un aumento de la glucólisis y un incremento hacia la gluconogenia, así como también una mayor absorción del tubo digestivo e incluso una mayor secreción de insulina, ya que esto nos va a dar una muestra del efecto secundario sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. También tendremos una estimulación del metabolismo de los lípidos. En concreto, podemos tener un aumento de la movilización del tejido adiposo, ya que los lípidos se movilizan a través de ella, lo que va a ser una disminución de los depósitos de grasa. La movilización de los lípidos incrementa la concentración plasmática de los ácidos grasos libres y va a acelerar considerablemente su oxidación por las células. Sobre el efecto de los lípidos plasmáticos y hepáticos, vamos a saber que cuando hay un incremento de la hormona tiroidea podemos observar una elevación de los ácidos grasos libres y un descenso de la concentración plasmática del colesterol, fosfolípidos y los triglicéridos. Pero cuando tenemos las hormonas tiroideas disminuidas, vamos a tener todo lo contrario, por lo que será una disminución de los ácidos grasos libres y un aumento en el colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, lo cual nos va a conllevar a una aterosclerosis gravis y un depósito excesivo en los lípidos en el hígado. Para la mayor necesidad de vitaminas, tenemos que la hormona tiroidea incrementa la cantidad de numerosas enzimas y que las vitaminas van a suponer una parte esencial de algunas enzimas, ya que la hormona tiroidea va a aumentar las necesidades de las vitaminas, ya que para esto a veces aparece un déficit vitamínico cuando se secreta una cantidad excesiva de la hormona tiroidea. Para el aumento del metabolismo basal, tenemos que la hormona tiroidea incrementa el metabolismo de casi todas las células del organismo. En un hipertiroidismo, en cantidades excesivas, esta eleva el metabolismo basal de un 60 a un 100% por encima de las cifras normales. Y en un hipotiroidismo, cuando no se produce la hormona tiroidea, el metabolismo basal disminuye hasta la mitad de lo normal. Para la disminución del peso corporal, el aumento de la hormona tiroidea suele producir adelgazamientos, pero también tendremos un incremento en el apetito y podemos tener al paciente con un peso corporal alto. Cuando la hormona tiroidea está disminuida, la grasa o el tejido se queda acumulado, esto porque no va a existir una movilización, así que vamos a tener un incremento en el peso corporal. Para el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, vamos a tener que cuando la hormona tiroidea aumenta, va a existir un aumento del metabolismo y va a inducir a la liberación de grandes cantidades de productos metabólicos. Esos efectos van a dilatar a los vasos sanguíneos, elevando así el flujo sanguíneo, y ya considerando que el flujo sanguíneo está aumentado, también va a elevar el gasto cardíaco hasta más de un 60% de los valores normales. Este aumento muestra una frecuencia cardíaca elevada, por eso se cree que la hormona tiroidea tiene un efecto directo sobre la excitabilidad del corazón, que hace que la frecuencia cardíaca pues aumente. Bueno, para el aumento de la fuerza cardíaca tenemos que cuando la hormona tiroidea está aumentada levemente, tendremos una actividad enzimática elevada, ya que esta tiende a aumentar la fuerza del corazón. Pero cuando hay un aumento de la hormona tiroidea excesiva, tiende a disminuir la fuerza del corazón, ya que recordemos que la hormona tiroidea tiende al catabolismo proteico, y este exceso de catabolismo proteico tiende a disminuir la actividad enzimática, y al final de cuentas solamente tendremos un músculo cardíaco deprimido o una disminución de la fuerza del corazón. Cuando esto pasa, se aumenta el gasto cardíaco para su compensación de todo esto. Para el aumento de la presión arterial, tenemos que la presión arterial media suele permanecer dentro de los valores normales tras la administración de una hormona tiroidea. Debido al aumento del flujo sanguíneo y del aumento de los latidos cardíacos, la presión va a tender a elevarse, ya que en el hipertiroidismo se observa un ascenso en la presión sistólica, esto de 10 a 15 milímetros de mercurio, y una reducción de la presión distólica.
Y para lo que va a ser el aumento de nuestra respiración, el incremento del metabolismo va a elevar la utilización de oxígeno y para la formación de dióxido de carbono. Esto para que estos efectos activen todos los mecanismos que aumenten la frecuencia y la profundidad respiratoria. De acuerdo con la motilidad digestiva, además de que vamos a tener un incremento en el apetito y en el consumo de los alimentos, la hormona tiroidea nos favorece en la secreción de los jugos digestivos y en la motilidad del aparato digestivo. Por lo tanto, el hipertiroidismo lo vamos a estar asociando con la diarrea, mientras que el hipotiroidismo puede producir un estreñimiento. Para el efecto sobre la función muscular y el temblor muscular, vamos a tener que cuando hay un incremento leve en la hormona tiroidea, tendremos únicamente una reacción muscular energética, pero cuando esta cantidad de hormona es excesiva en el hipertiroidismo, vamos a tener un catabolismo proteico alto. Esto nos va a provocar una debilitación de los músculos. Y en el hipotiroidismo va a suceder pues lo contrario, ya que hay una actividad muscular disminuida y por ende la relajación de los músculos es lenta, esto pues tras la contracción muscular. Y para el caso del temblor muscular, vamos a tener que en el hipertiroidismo suceden ligeros temblores musculares. Esto es aproximadamente entre unos 10 a 15 veces por segundo. Este síntoma no lo podemos o no es comparable o asociable con el Parkinson y los escalofríos, sino que esto es generado por un incremento o, por así decirlo, un aumento de la reactividad sináptica neuronal de la médula espinal que controla los tonos musculares. Para el efecto sobre el sueño, sabemos que el hipertiroidismo va a ejercer un efecto agotador sobre los músculos. Esto lo referimos como un cansancio o los pacientes lo van a referir como un cansancio o el hecho de sentirse agotados. Así que por un efecto agotador del sistema nervioso se va a producir un nerviosismo extremo que nos va a resultar difícil conciliar el sueño. Y para lo que es en el hipotiroidismo sucede lo contrario, ya que va a haber una actividad muscular disminuida. Esto nos va a producir en los pacientes una somnolencia muy extrema o también un sueño prolongado, que puede ser aproximadamente entre 12 y 14 horas diarias. Para el efecto sobre otras glándulas endocrinas, vamos a tener que las hormonas tiroideas van a elevar la secreción de casi todas las glándulas endocrinas, ya que, pues, por ejemplo, cuando se incrementa la secreción de tiroxina, le hace también el metabolismo a la glucosa, lo que hace una mayor secreción de la insulina por el páncreas, y también en la hormona tiroidea potencia las acciones de formación del hueso y como consecuencia eleva la necesidad de hormonas para tiroideas. Ya por último, la hormona tiroidea va a incrementar la velocidad de la desactivación hepática de los glucocorticoides suprarrenales, ya que este aumento en la velocidad de desactivación va a conllevar a lo que es un incremento retroactivo de la síntesis de hormona adrenocorticótropa. Esto dado por la adenohipófisis. Regulación de la excreción de las hormonas tiroideas. Con el fin de mantener una actividad metabólica normal en el organismo, es preciso que en todo momento se secrete una cantidad adecuada de hormona tiroidea. Para lograr este nivel ideal de secreción existe un mecanismo específico de retroalimentación que opera en el hipotálamo de adenohipófisis y que controla la secreción de las hormonas tiroideas. Las hormonas estimulantes de tiroidea que TSH, Thyroid Stimulating Hormones, también le llamamos tirotropina. Es una de las hormonas tirotropina cuando viaja hacia la célula epitelial cúbica y va a hacer varios efectos. Esos varios efectos, esas células, número 1, es proteoles de tiroglobulina. Número 2, actividad de bomba de yoduro, que yoduro aumenta en relación de exterior su número en el interior de la célula epitelial cúbica de tiroides. Número 2 de tirosina, la ayudación de tirosina realiza con un apoyo de una enzima peroxidasa. Es una enzima que juega un papel muy importante en la protección de las hormonas tiroideas como monoyodotirosina y diyodotirosina, y también, por ejemplo, hace un papel importante en tirosina y tiroglobulina. Número 4, el aumento, por ejemplo, podemos aquí observar que aumenta el tamaño de células tiroideas y también las formas cúbicas se cambian en formas cilíndricas. Y luego, frío y el calor, su efecto de estímulo nervioso sobre la secreción de Thyroid Releasing Hormones y Thyroid Stimulating Hormones, esas son dos cosas. El frío es efecto que está relacionado con existencia de excitación del hipotálamo
Por ejemplo, el centro regulador del hipotálamo de la temperatura se excita, activa esto, entonces activa el TRH, Thyroid Releasing Hormones, y eso estimula la hipófisis del Thyroid Stimulating Hormones, la secreción, y eso automáticamente está relacionado con el aumento de metabolismo basal. Cuando el metabolismo basal se aumenta, entonces aumenta el calor corporal. Por ejemplo, así hicieron unos experimentos que pusieron unas ratas, expusieron al frío y se aumentaron sus hormonas tiroideas 100% de lo normal. Y las personas, por ejemplo, también que viven y trasladan en región ártica, presentaron un metabolismo basal aumentado de 15 a 20% de lo normal. Y también, por ejemplo, la Elsa de Frozen, como por ejemplo ella tendrá su metabolismo basal aumentado por el frío. Y efecto de excitación y ansiedad también aumenta el sistema nervioso simpático, y eso inhibe las hormonas hipotálamo, adenohipófisis, TRH, Thyroid Releasing Hormone, Thyroid Stimulating Hormones, y eso que excitación, ansiedad causa metabolismo basal y calor corporal. Esto afecta directamente el centro regulador de la temperatura hipotálamo, y inhibe las hormonas TRH, TSH, lo que indica que el hipotálamo es el centro para segregación y no segregación de las hormonas. Bueno, con la llegada de la hormona estimulante de la tiroides a los receptores específicos de la membrana basal de la célula tiroidea, esto que va a hacer va a activar la adenosilato ciclasa, lo que me va a aumentar una formación de mi AMP cíclico. Aquí podemos ver mi hormona TSH cómo se une a los receptores de las células epiteliales. Esta TSH se va a unir mediante el acoplamiento de un grupo de proteínas heterodiméricas de fijación del trifosfato de guanosin o proteínas G. Estas proteínas G van a tener 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Aquí podemos denotar la subunidad alfa. En su forma inactiva, va a formar un complejo en el cual va a fijar el GDP en esta subunidad. Cuando el receptor se activa, va a tener un cambio conformacional y va a cambiar el GDP por un GTP. Esta subunidad alfa se va a unir a la adenilato ciclasa y, como dije posteriormente, va a activar la formación del AMP cíclico. Este AMP cíclico va a actuar como segundo mensajero. Lo que va a hacer es activar la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Posteriormente me va a provocar un aumento en la fosforilación a nivel celular y un aumento en la secreción de hormonas tiroideas, tales como son la tiroxina y la triiodotironina. También me va a favorecer el crecimiento del tejido de esta glándula. Posteriormente vemos que la TSH va a ser estimulada por la TRH o hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona va a ser secretada por las terminaciones nerviosas de la eminencia media del hipotálamo hacia los vasos hipotalámicos hipofisiarios. Esto va a llegar a las células adenohipofisiarias o también llamadas tirotropas. En estas células, la hormona TRH se va a unir a los receptores de la misma. Esta hormona que me va a provocar una activación de mi fosfolipasa C, la cual va a catalizar la degradación de los fosfolípidos. El principal fosfolípido que va a degradar o romper va a ser el bifosfato de fosfatidilinositol. Este bifosfato me va a convertir 2 segundos mensajeros, que va a ser el trifosfato de inositol o IP3, el cual me va a movilizar el ion calcio desde la mitocondria hacia el retículo endoplasmático, y mi diacilglicerol, el cual va a fosforilar las proteínas por medio de una activación de mi proteína sinasa C, y lo cual me va a aumentar la respuesta celular. Posteriormente vamos a ver que en los efectos de retroalimentación de las hormonas tiroideas, vamos a tener que en un aumento de las hormonas T3 y T4, las cuales van a ser segregadas por la glándula tiroides, van a inhibir la liberación de la hormona TSH por parte de las células tirotropas de la adenohipófisis, así como la liberación de la tiroliberina por parte de las células del hipotálamo. Esto que me va a hacer, básicamente va a ser un bloqueo de su propia síntesis o secreción. Aquí, en términos simples, vamos a tener que en un aumento de las hormonas T3 y T4, básicamente tus mecanismos de retroalimentación negativa me van a decir, oye, ya tengo suficiente, ya no necesito más TSH. Entonces, lo que va a hacer es inhibir esta hormona, y al inhibir esta hormona,
básicamente me va a provocar otra retroalimentación, otra inhibición de mi TRH. Por lo tanto, ya no voy a tener ningún aumento. Otros neurotransmisores del hipotálamo, como son la dopamina o hormonas como lo son la somatostatina, también actúan como inhibidores de las células tirotropas. Esto en la formación de, bueno, básicamente en la liberación de la TSH. Bien, respecto a las sustancias que van a suprimir la secreción tiroidea o sustancias antitiroideas, encontramos pues tres fármacos principales. En el primer lugar, iones de tiocianato, en el segundo propiltiuracilo y en tercer lugar concentraciones elevadas de ioduros. Cada uno de estos pues actúa por medio de un mecanismo diferente, que a final de cuentas lo que nos va a dar como resultado pues es la inhibición de la secreción de hormonas tiroideas. Entonces encontramos en primer lugar los iones de tiocianato que nos menciona reducen el atrapamiento de iodur. ¿De qué manera? Bueno, los iones de tiocianato y otros iones, por ejemplo el perclorato y el nitrato, van a tener la capacidad de perfundir del medio capilar al intracelular por medio de la misma bomba o el mismo sin transporte que utiliza el ion de yoduro para entrar. ¿Cuál es el problema? Bueno, que cuando tenemos altas concentraciones de este ion, pues va a estar intentando entrar a la célula por estos sin transportes, lo que va a dejar al ion yoduro pues sin la capacidad de entrar. Entonces tenemos un déficit del ion de yoduro y por ello se reduce su captación. La reducción de su captación, pues como aquí vemos, se traduce en el impedimento de la iodación de la tirosina. Como no se está ayudando la tirosina, pues no se están sintetizando correctamente hormonas tiroideas, por lo que tenemos un déficit. Una vez tenemos el déficit de la hormona tiroidea, tenemos entonces un señalamiento a nivel de la adenopófisis, en donde va a secretar una mayor cantidad de TSH debido al déficit de la hormona tiroidea. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que realmente de cierto modo no la necesita, por lo que vamos a tener ahora un exceso de TSH a nivel de la tiroides. ¿Qué va a provocar este exceso de TSH? Pues un aumento en el tamaño y actividad secretora de las células tiroideas. ¿Sale? Esto pues va a hacer que la tiroides esté trabajando más de lo normal, va a aumentar su tamaño y ese aumento de tamaño es lo que vamos a conocer como bocio. Ahora, en segundo lugar tenemos el propiltiuracilo que nos dice reduce la formación de hormona tiroidea. Funciona de manera bastante similar a los iones, en el sentido de que va a reducir o va a impedir la captación del yodo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el propiltiuracilo, que nos menciona Guyton, por ejemplo, sustancias similares o compuestos similares, como el metimazol o el carbimazol. Entonces, va a impedir la síntesis a partir de lo que es yoduro y tirosina. Sale. Bloquea o inhibe la peroxidasa, enzima importante para lo que es la yodación de la tirosina, es decir, no se está yodando la tirosina por este bloqueo a nivel de la peroxidasa. Y, en segundo lugar, impide el acoplamiento de las dos tirosinas yodadas. ¿Sale? Entonces, como no se están acoplando, no se forma ni tiroxina o triiodotironina. Esto se traduce entonces también a un déficit de hormona tiroidea. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Dado que no hay tiroxina y triiodotironina, la tiroglobulina, entonces ahora necesita otra vez mandar un señalamiento al nivel de la adenopófisis. ¿Para qué? Para que se secrete TSH. Y más de lo mismo, un exceso de TSH nos da un aumento excesivo en la glándula tiroides y como consecuencia, bocio. Y finalmente nos menciona lo que son las altas concentraciones de yoduro que van a reducir la actividad y el tamaño de la tiroides. Entonces ahora es al revés, ¿no? Ya no tenemos ahora un déficit de yoduro, ahora tenemos demasiado. El Guyton nos menciona, por ejemplo, concentraciones de yoduro 100 veces más a las plasmáticas o a las concentraciones normales, las que nos pueden dar como resultado actividades reducidas de la glándula tiroides. ¿Sale? Entonces, una concentración muy elevada de yoduro va a suprimir de manera importante la tiroides. Como se está suprimiendo a la glándula tiroides,
principalmente, o a lo que a nosotros nos interesa aquí, es lo que sucede en la endocitosis al nivel del coloide. ¿Por qué? Porque al nivel del coloide, en el folículo de la glándula de la tiroides, es que se va a llevar a cabo el primer paso para la secreción de hormonas tiroideas. Entonces, se bloquea esta parte del coloide y no se está permitiendo secretar hormona tiroidea, pero ahora al nivel sanguíneo. Sin embargo, como ya mencionábamos, las concentraciones de yoduro van a suprimir nuevamente lo que es el funcionamiento de la tiroides de manera adecuada. Por consecuencia se va a comenzar a atrofiar, por así decirlo. Van a bajar sus niveles de actividad y por ende se va a comenzar también a reducir en tamaño. El Gaito nos menciona, por ejemplo, que en este caso los niveles concentrados de ioduros se comienzan a administrar en pacientes o en personas que están próximos a tener pues una extirpación de la glándula tiroides. ¿Qué es lo que va a provocar? Bueno, la tiroides ya no tiene tanta actividad y pues más importante, también reduce el aporte sanguíneo, que es lo que nos provoca esta reducción en lo que es la actividad de la tiroides. Bien, continuando con lo que son las enfermedades a nivel de la tiroides, encontramos el hipertiroidismo. Este tiene diversas causas y características. En primer lugar, pues nos menciona que a causa de hipertiroidismo vamos a encontrar que la tiroides está elevada en su tamaño, de 2 a 3 veces. Va a generar bocio también, porque vamos a tener elevada lo que van a ser los niveles de TSH. Y bueno, dado que existe un agrandamiento de la glándula, esto se debe principalmente al plegamiento del revestimiento de las células foliculares en los folículos. Esto es lo que ocasiona que tengamos un número elevado de células, y también estas células van a tener una mayor estimulación, por lo que hay una secreción importante en cada una de estas. Todos estos factores van a estimular de manera importante a la tiroides y va a secretar la hormona tiroidea de manera importante, de 5 a 15 veces los valores normales que debería de estar secretando. La forma más común de encontrar este hipertiroidismo en algún paciente, pues es con la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que básicamente va a generar la producción de TSI. ¿Qué son los TSI? Pues van a ser anticuerpos que se denominan inmunoglobulinas tiroestimulantes, que van a actuar en contra del receptor de la TSH. Entonces reemplazan a la TSH en lo que es la producción de la hormona tiroidea, siguen todo este proceso, pero la hormona tiroidea, o más bien la TSH al momento de producir hormona tiroidea, tiene un efecto de alrededor de 1 hora. Entonces, la secreción de hormonas que va a estar estimulando la TSI va a ser por 12 horas. Entonces, es este tiempo tan prolongado lo que va a producir pues esta producción importante de hormona tiroidea y este hipertiroidismo. Ahora, no es la única. Fuera de, o para descartar algún movimiento inmunitario, vamos a encontrar hipertiroidismo a causa de un adenoma tiroideo, que básicamente pues es la presencia de un tumor en los tejidos de la tiroides. Este tejido va a comenzar a secretar una cantidad de hormona tiroidea. Sin embargo, dado que es el tumor el que está secretando dicha hormona, el que la está elaborando, fabricando, el adenoma va a deprimir la producción de TSH a nivel de la hipófisis, por lo que es normal entonces que los niveles de TSH en estas personas pues estén bajos o prácticamente nulos en algunas ocasiones. También vamos a tener diferentes síntomas relacionados al hipertiroidismo. Entre ellos pues vamos a encontrar estados de gran irritabilidad, intolerancia al calor, diarrea, aumento en la sudoración, adelgazamiento, debilidad muscular, nerviosismo, fatiga o insomnio, rasgos de un importante proceso metabólico a causa de la gran cantidad de hormonas de la tiroides. Sin embargo, uno de los también más importantes o más curiosos es el exoftalmos. El exoftalmos, aquí tenemos una imagen de referencia que nos ofrece el libro, va a ser esta prominencia que se observa en los pacientes, en las personas, de los ojos que parecen estar un poco salidos de las órbitas, ¿no? Entonces tenemos un estiramiento del nervio óptico y la causa o lo que nos va a provocar este exoftalmos es que la superficie del epitelio de los ojos muchas veces por esto mismo se va a irritar y se va a infectar. Entonces nos va a provocar ahí pues más complicaciones a nivel ocular. Entonces tenemos una tumefacción edematosa también en los tejidos de la órbita y tenemos a tener también lesiones degenerativas en los músculos de los párpados. Muchas veces estas personas al momento de dormir o parpadear pues precisamente no pueden cerrar completamente las órbitas de los ojos, no lo hacen correctamente y pues es uno de los signos más comunes que se repiten más veces en estos pacientes.
De las pruebas diagnósticas que podemos encontrar para hipertiroidismo, la más exacta que podemos encontrar pues, es la medición directa de la tiroxina libre. Dentro de otras también podemos encontrar que el metabolismo basal va a estar entre mayor a 30 o 60 unidades en un hipertiroidismo grave. La TSH puede estar suprimida y la TSI aumentada. Y bueno, el tratamiento más común pues es la extirpación de una parte importante de la tiroides, y como veíamos en los fármacos que la inhiben, previo a esto, durante algunas semanas, se administran altos niveles de yoduro y propiltiuracil. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene los efectos contrarios al hipertiroidismo. El hipotiroidismo va a comenzar por una autoinmunidad contra la glándula tiroides, lo que va a provocar su destrucción. La glándula tiroides, en la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo va a presentar tiroiditis, lo cual es una inflamación de la glándula tiroides que provoca su deterioro. En última instancia, igualmente va a provocar una fibrosis, conllevándola a la pérdida de su funcionamiento. El texto nos menciona dos tipos de bocio: bocio coloide y un bocio que veremos más adelante. En primero, bocio coloide. El término bocio hace referencia a una glándula tiroides de mayor tamaño. El bocio coloide va a ser provocado por la carencia de yodo, que impide la producción de tiroxina y triiodotiriona. Como consecuencia, no existe hormona que inhiba a la hormona estimulante de la tiroides por la hipófisis, que secreta cantidades excesivas de esta hormona. Aquí. La TSH estimula a su vez a las células tiroideas, que secretan tiroglobulina al interior de los folículos, y el tamaño aumenta cada vez más. Pero como no hay yodo, la tiroglobulina no es capaz de sintetizar lo que es la tiroxina y la triiodotiriona, por la que la producción de TSH en la adenohipófisis no se suprime de forma normal. Por ello, la glándula tiroides aumenta de tamaño de 10 hasta 20 veces su tamaño normal. El siguiente tipo de bocio que menciona el libro es el bocio coloide idiopático no tóxico. Este tipo de bocio lo sufren algunas personas que no tienen carencias de yodo, en donde se observan glándulas tiroides de mayor tamaño. Estas glándulas elaboran a veces cantidades suficientes de hormonas, pero algunas veces esta secreción se encuentra suprimida. Casi todos los pacientes que cuentan con bocio coloide idiopático no tóxico, igualmente que en la afección anterior, van a presentar una tiroiditis leve. Esta va a provocarles un ligero hipotiroidismo, que va a aumentar la secreción de TSH y va a provocar el mismo efecto que provoca en el bocio coloide anémico, o sea que va a aumentar de tamaño la glándula. Después, el tratamiento, más bien las características fisiológicas del hipotiroidismo. Las principales van a ser fatiga, somnolencia extrema, lentitud mental, disminución de la frecuencia cardíaca, que nos va a conllevar un menor gasto cardíaco, una reducción del volumen sanguíneo, aumento del peso corporal, estreñimiento y insuficiencia en diversas funciones tróficas del organismo, que se van a manifestar como una reducción en el crecimiento del cabello. El libro también nos menciona otras enfermedades, como la cual es el mixedema. El mixedema se desarrolla en personas cuya función tiroidea es nula. Tiene un aspecto de grandes bolsas bajo los ojos, como la persona que está aquí, y también presentan tumefacción facial o hinchamiento en el rostro por acumulación de agua o hinchazón. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por cantidades muy elevadas de ácido hialurónico y sulfato de condroitina. La otra afección que nos menciona es la arteriosclerosis, que es debido a una esencia tiroidea, de hormona tiroidea, que aumenta el metabolismo, que provoca una alteración en el metabolismo de lo que son los lípidos
y el colesterol. Y a su vez también hay una alteración en la excreción de este hacia la bilis. Es por ello que se empieza a poner las arterias, impide el paso del flujo sanguíneo correctamente, y esto va a conllevar a que muchos pacientes con hipotiroidismo, en especial los que presentan mixedema, van a sufrir arteriosclerosis, que a su vez va a originar enfermedad vascular periférica, sordera y a menudo una conaropatía extrema y la muerte. El tratamiento. El tratamiento viene en lo que es la primera diapositiva, que resulta para mantener un nivel hormonal normal, simplemente con la administración oral de uno o más complementos de tiroxina al día. El libro también menciona que personas con un tratamiento de 50 años han llegado a vivir hasta 90 años con un buen tratamiento. La siguiente enfermedad es el cretinismo. El cretinismo se debe a un hipotiroidismo extremo sufrido durante la vida fetal, la lactancia o la infancia. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la falta de crecimiento y el retraso mental. Es debido a una ausencia congénita de la glándula tiroides, que se denomina cretinismo congénito, o a que la glándula tiroides no sintetiza hormona tiroidea por un efecto genético de la glándula o una carencia de yodo, como la primera afección, el bocio coloide pero endémico. En este caso, la afección se denomina cretinismo endémico. Algunos neonatos que carecen de glándula tiroides tienen un aspecto y una función normales, ya que recibieron la cantidad normal de hormonas de la madre, pero una vez ocurre el parto y no se encuentran en el útero, este aporte hormonal ya no lo reciben, y es por ello que presentan esta enfermedad. El tratamiento para estos pacientes tiene que ser a las pocas semanas del parto, porque si no pueden presentar retraso mental o retraso en su crecimiento. Y el tratamiento va basado principalmente en una cantidad adecuada de yodo, si es cretinismo endémico, o de tiroxina para normalizar su crecimiento físico y no presente ninguna anomalía. Y eso sería todo.